Jo em dic Gemma i us dono la benvinguda a un nou vídeo. Hoy quiero enseñarles cómo planificar su viaje a Barcelona y qué sitios no pueden faltar a la hora de planificar la ruta por la ciudad. Antes de comenzar, quiero enviarles un gran saludo a Ariel Borrás y Samuel de Millán. Un abrazo fuerte para ambos. En la cajita de descripción te dejaré los links a los museos para que puedas acceder y comprar las diferentes entradas que necesitarás. Obviamente ver todos estos sitios dependerá del tiempo de estadía que tengas. Con respecto al tema del transporte, quiero hacer un video con mucho más detalle y mucho más específico de este tema, así que si les interesa saber más sobre el transporte público aquí en Barcelona, déjamelo en los comentarios. Bueno, y ahora sí comencemos con esta interesante ruta por la ciudad de Barcelona. Y el primer lugar que te recomiendo para visitar y que no puede faltar es el centro de Barcelona, ya que desde este punto puedes partir a diferentes rutas. La que yo te propongo hoy comienza por caminar por las Ramblas. Este es un paseo de 1,2 kilómetros y que data desde el siglo XVIII. Caminando por este pintoresco paseo podemos encontrar el Mercado de la Boquería, famosísimo a nivel internacional. También podemos ver la famosa Fuente de Canaletas, que es donde los seguidores del Fútbol Club Barcelona van a celebrar los triunfos de su equipo. También podemos ver el Palau de la Virreina o el Gran Teatre del Liceu, entre muchos otros sitios de interés. El recorrido de las Ramblas termina en una rotonda donde encontramos el Mirador de Colón, frente al antiguo puerto de la ciudad. Puedes subir al mirador y tener unas vistas panorámicas tanto del centro como del puerto. Si caminas por el Paseo Colón llegarás a la Vía Layetana. Esta amplia calle tiene edificios de hermosa arquitectura y también podrás ver la parte trasera de la Catedral de Barcelona y un tramo de la muralla antigua. Si te adentras por alguna de estas callejuelas, encontrarás el famoso barrio gótico de Barcelona y donde se encuentran la mayoría de sitios turísticos, al menos desde mi punto de vista. Como por ejemplo, la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, conocida mejor como la Catedral de Barcelona. También podrás ver la Plaza Sant Jaume, donde encontramos la Casa de la Vila o el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat de Cataluña, la Plaza del Rey y el Museo de Historia de Barcelona. También puedes visitar los restos del antiguo templo romano de Augusto. Este templo fue creado para dar culto a César Augusto, como su nombre indica, y fue construido en Barcino. Este es el nombre que recibió Barcelona como colonia romana. También puedes visitar la hermosa iglesia de Santa Ana, que data del siglo XII y que es bien de interés nacional. Además, muy cerca también podrás encontrar otras iglesias con gran valor arquitectónico, como por ejemplo la Basílica de Santa María del Mar o la Basílica de Santa María del Pi, entre muchas otras. Dejando atrás el barrio gótico, pero continuando en el centro, también puedes visitar el Arc de Triomphe y muy cerca se encuentra también el Parc de la Ciutadella. Este parque fue realizado sobre los antiguos terrenos de la fortaleza de la Ciudadela, de allí viene su nombre, y en él podemos encontrar diversos edificios, entre los cuales destaca el Parlamento de Cataluña. Caminando por los alrededores de la Ciutadella podrás llegar al barrio de la Barceloneta, muy famoso por su paseo marítimo, su gran oferta de ocio y gastronomía y también por grandes y concurridas playas. Dejando atrás del centro encontramos la Barcelona más modernista y podemos visitar las grandes obras del maestro arquitecto Antoni Gaudí. Puedes visitar la Pedrera, la Casa Batlló, la Sagrada Familia, y ya que estás, no dejes pasar la oportunidad de entrar, pero eso sí, compra tus entradas con antelación porque en las instalaciones nunca suele haber entradas para el mismo día.
Y por último también puedes visitar el Parc Güell. También es de visita casi obligatoria el Museo Nacional de Arte de Cataluña, ubicado en Montjuïc. También en sus instalaciones podrás disfrutar de las fuentes mágicas que están justo en la parte delantera y también podrás ver las vistas desde lo alto del centro comercial Arenas. Este centro comercial antiguamente fue una plaza de toros, pero desde el 2010 fue reconvertido en centro comercial cuando se abolieron las corridas de toros en Cataluña. Y por último, si quieres unas vistas panorámicas de infarto de la ciudad, no debes dejar de visitar el Tibidabo, que se encuentra en la Serra de Collserola. Además de las vistas, podrás disfrutar del parque de atracciones y visitar el Temple Expiatori del Sagrat Cor. Es importante saber que lo mejor que puedes hacer es reservar o comprar directamente tus entradas a través de internet. Otro dato importante que debes saber es que muchos museos el primer domingo de cada mes tienen entrada libre. Y recuerda también que puedes acceder a todos estos sitios en transporte público, haciendo diferentes combinaciones con bus, metro, tren, tranvía o ferrocarril. Pero recuerda que eso lo veremos en un próximo video. Hasta entonces. Adiós, en catalán, adeu.